Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 16 de octubre. Sí, mis niños, estamos jueves 16 de octubre. La clase del día de hoy les comento que se programó con tiempo de anticipación y no tenemos estudiantes conectados dentro de este espacio. Les invito y les extiendo la invitación para que ustedes se puedan conectar y podamos compartir dentro de este espacio. Recuerden que el propósito de este espacio es que nosotros podamos conocernos un poquito, saber su nivel académico. Si ustedes tienen alguna duda al respecto de la materia, se la pueda solucionar dentro de este espacio, ya que este espacio es un espacio de integración con los estudiantes. Entonces, basado en eso, vamos a empezar la clase del día de hoy. Recalco, pues no tenemos audiencia para esta reunión. Comparto pantalla para que podamos seguir la línea de la comunicación con ustedes. Listo. Como pueden ver, el link de la clase en vivo se programó con tiempo de anticipación, de acuerdo al horario, para que puedan ingresar y podamos, pues, conectarnos. También contamos con lo que es el recurso del libro. En el libro, recuerden, indispensable, lo que es la clase en vivo, lo que es la tarea en clase, la tarea en casa, se va a basar siempre en lo que es el libro. Entonces, si ustedes tienen dudas de cómo resolver la actividad, revisen el libro o vean la clase grabada. La tarea en clase para el día de hoy, recuerden que se habilita desde las 11:30 hasta las 10 de la noche. Actividades entregadas después de ese plazo van a ser actividades atrasadas a menos que tengan un justificativo válido y comunicar pues a tiempo que no se van a poder conectar a cierta clase o que no van a poder presentar la actividad de la clase por motivos que lo que pasó, pues, ¿no? Si se fue la luz o se fue el internet, es un certificado firmado por su representante y adjuntan lo que es la fotito del representante y le indican a la coordinadora académica. Coordinadora, le comento que se me fue la luz o se me fue el internet, pero mi papá ya firmó el justificativo y ya se lo envió. E indican las fechas que no se pudieron conectar y las actividades que no pudieron entregar, ¿sí? Otro dato importante, actividades realizadas con inteligencia artificial, la nota mínima se le pone que es el 2. Se les da la oportunidad para que mejoren la nota, sí, por supuesto, pero de preferencia pues realicen las actividades ustedes mismos desde el inicio, porque si no van a terminar haciendo doble trabajo. Para el día de hoy vamos a hablar lo que es la igualdad como principio generador de opciones y oportunidades. Recordemos que la igualdad natural es un principio que establece que todas las personas en nuestro estado natural somos iguales desde el nacimiento por la sola condición de ser seres humanos. Además de esta condición, compartimos una característica que es la dignidad. Por otro lado, es evidente que existe la desigualdad que es infranqueable. O sea, la desigualdad, aunque se quiera erradicarla, aún existe. Es algo que se combate pues todo el tiempo, que están dadas por nuestros rasgos, en algunas ocasiones físicos, por la edad, con el coeficiente intelectual o las condiciones de salud, el origen cultural. Estas son características que nos convierten en seres únicos e irrepetibles. Pero no solo eso, sino que pues al tener características únicas, a veces la sociedad nos tiende a segmentar en grupos que pues de una u otra forma también se llama discriminación. Los anteriores son diferentes e innegables que deben de ser respetadas. Sin embargo, esto no se mantiene al hablar de derechos, conceptos que nos igualan como personas. Cuando nos referimos a lo que es la igualdad de igualdad de oportunidades en la sociedad, la desigualdad social surge en lo que es la historia de la humanidad con el aparecimiento de lo que es la propiedad privada, tanto de los objetos como de las personas a quienes se les sometieron y se los convirtieron en esclavos. En esa época pues no había lo que es el derecho a la libertad como tal. En el tiempo de la esclavitud no había derecho a la oportunidad laboral social, no había derecho a la dignidad, o sea, no, o había, pero en ciertas comunidades no se establecían como tal. O sea, no era una prioridad el ser, por ejemplo, el ser una persona esclava, no tenía derecho.
no tenía ningún derecho. Si quería ser libre, su libertad estaba basada en lo que le diga el dueño. Si el dueño estaba en el gusto de poderle dar, venderle o darle su carta de libertad, no era una decisión del esclavo, era decisión del dueño. Entonces no había libertad. Para Rousseau, destaquemos más que todo él alcanza la igualdad social requiriendo lo que es un nuevo acuerdo de la sociedad, que es llamado el contrato social. Este contrato social establece que el nuevo orden político, desde el reconocimiento de la libertad y la igualdad de las personas hasta la eliminación del sistema económico injusto que marquen diferencias sociales. Cuando nos referimos a un sistema económico injusto, regresemos con el tema de la esclavitud. En el tema de la esclavitud no había un sueldo para los esclavos. Los esclavos no recibían sueldo. Tampoco es como que les provenían de alimento como tal, vestimenta, salud. No tenían, entonces no había un sueldo. Trabajaban, pero no tenían sueldo. Entonces no era un trabajo justo tampoco. Entonces, ese sería el tema del día de hoy. Denme un ratito. Ver, y ya les muestro lo que les iba a explicar. Quería explicarles cuando nos referimos a el significado de la igualdad, lo hablamos en la clase anterior, y la desigualdad es un concepto natural al ser humano. ¿Sí o no? Pues yo considero que la desigualdad no es un concepto natural del ser humano. Entonces no sería eso. Dame un ratito. Recordemos que cuando hablamos de este tipo de conceptos, el del tema del día de hoy, y también se integra lo que son los derechos y los deberes de los ciudadanos, la participación democrática, Estado de Constitución, la cultura de paz y convivencia y la ciudadanía digital, pues también se están estableciendo por lo que es lineamientos para poder seguir un orden digital. La interculturalidad y el respeto a la diversidad. Ven un ratito. Ya, basado en lo que hemos hablado del derecho a las oportunidades sociales, recordemos pues quién fue Friedrich Engels, que es este filósofo, economista y sociólogo, es alemán. Él nació en 1820 y falleció pues en 1895. Colaboró cercanamente de Karl Marx y junto con el desarrollo del marxismo, teoría que analiza la sociedad desde la lucha de clases. Él escribió sobre las condiciones de los trabajadores y criticó la injusticia del capitalismo industrial. Tiene obras destacadas como el Manifiesto de la Comunista de 1848, que él lo escribió conjunto con Marx.
Él, más que todo, hizo un aporte a la ciudadanía en lo que promovió la idea de igualdad social y económica. Señaló la importancia de que los ciudadanos tuvieran derechos laborales y acceso a recursos. Con respecto a este Jacques Roussel, él nació en 1712 y falleció en 1778. Él fue un filósofo, escritor y político suizo-francés. Su pensamiento era clave en la filosofía y en la política, más que todo también incursionó en lo que es la educación. Tuvo obras destacadas, el Contrato Social de 1762, donde planteaba el poder legítimo que proviene del pueblo. Defendía la libertad y la igualdad natural de los seres humanos. También él hizo aportes en sí a la sociedad. Él introdujo la idea de la soberanía popular. Los ciudadanos son los que crean las leyes y a través de su participación. Reforzó la idea de que el Estado debe de garantizar la libertad y el bienestar de todos los ciudadanos. En pocas palabras, English estableció que la igualdad social y los derechos de los trabajadores con enfoque en la justicia económica y Roussel libertad y participación política con enfoque en la soberanía del pueblo. Tenían distintas ideas, pero con un mismo propósito. El propósito de English es que teníamos que tener igualdad social y derechos los trabajadores, siempre con un enfoque de justicia económica. Si nos referimos a justicia económica, podemos dar un ejemplo que es el sueldo básico, que todos deben de ganar el sueldo básico bajo ciertos requisitos, pero es el sueldo básico. No es que todo, por ejemplo, tenemos 10 personas que tienen que cumplen con los requisitos para cierto trabajo. Pero en una empresa le dicen te pago $10, en otra empresa te pago $20, en otra te pago $2. No, es que está el sueldo básico como justicia de la economía. Es el básico para esas circunstancias y de allí sube el sueldo de acuerdo pues a las mejoras académicas que tenga la persona o a las habilidades que tenga en sí. En cambio, Roses tiene lo que es la libertad y la participación en política bajo el enfoque de la soberanía del pueblo. Cuando nos referimos a soberanía, es que el pueblo tiene decisión de poder elegir un presidente o algún ente que forme parte del área administrativa del Estado. No es que sea heredado. Por ejemplo, tengamos a un presidente palito de palo y el hijito pues vendría a heredar la presidencia. Eso ya no sería soberanía del pueblo, sería ya un tema muy parecido que hemos visto en otros países. Por eso es que el Ecuador es un país democrático, porque el pueblo decide quién es el presidente. Y basado en eso, pues también toda la cúpula administrativa. Hasta allí sería pues el tema del día de hoy que ha sido súper corto. Listo, entonces les explico lo que es la tarea en, en clase. Para la tarea en clase tenemos algo súper corto, dos enunciados. Recuerden que los deben desarrollar ustedes. Entonces, resuelvan los siguientes enunciados basados en el texto que se encuentra en la plataforma educativa. ¿Qué es lo que les he explicado hoy? Pues un poquito de Rosenberg, un poco de English, de lo que es más que todo el tema de la oportunidad en la sociedad, los derechos a las oportunidades, que todos tenemos derecho a tener una oportunidad laboral, pero para eso también tenemos que cumplir los requisitos. En el primer enunciado nos indica, vamos a describir en 250 palabras cómo surgieron las desigualdades sociales según el filósofo English y qué propone Roussel para superarlas. Entonces yo les estaba hablando hace unos segunditos de estos dos filósofos escritores para que ustedes puedan realizar la actividad. El segundo enunciado nos indica, mencione dos ejemplos de desigualdad social que observen en su entorno. Puede ser en educativo, puede ser laboral o comunitario. Y proponga una solución concreta para promover la igualdad de oportunidades.
Entonces, el segundo enunciado ustedes pueden, les dejo el espacio para que ustedes puedan redactar la idea que tienen sin un límite de palabras. Puede ser un párrafo para arriba, porque tenemos dos, tienen que dar dos ejemplos y va de desigualdad y van a proponer una solución. Para la tarea en casa vamos a tener tres enunciados. Recuerden, resuelvan los siguientes ejercicios o enunciados basados en el texto que se encuentra en la plataforma educativa. El primer enunciado nos indica, vamos a analizar la frase, sin libertad no hay igualdad. Vamos a explicar qué relación existe entre ambos conceptos y por qué son fundamentales en la sociedad democrática. El segundo enunciado nos indica, analice la frase, ya esta aquí ya les corrijo porque son dos. Solo son dos para la tarea en casa. Escribe un párrafo argumentativo sobre la siguiente pregunta. ¿La desigualdad es connatural al ser humano o una construcción social? Vamos a decir que ustedes digan sí o no. Si dicen sí, van a justificar su respuesta con argumentos sólidos. Por ejemplo, alguna fuente fidedigna y hacen la referencia aplicando la norma APA, pues ponen el link de la referencia que hayan utilizado o el escritor. Sí, por ejemplo, como estuvimos viendo, no, me parece que no vimos esto ven es en lengua y literatura, si la opinión la sacan de algún escritor, pues ponen el nombre del escritor y el año en que dijo cierto criterio. Bajo eso, pues ustedes explican su idea o justifican su idea. Entonces, mis niños, con eso cerramos el tema del día de hoy. Recomendaciones para la siguiente clase. Reitero, los invito a que se conecten para poder interactuar dentro de este espacio. Si tenemos dudas, me escriben un mensajito por la plataforma educativa. Si la respuesta no entra dentro de ese espacio, eh, la resolvemos dentro de la clase en vivo para que puedan tener la respuesta a la duda que ustedes tengan. Recuerden presentar las actividades antes de que antes de que lo que indique la plataforma educativa. Y si no la pudieron presentar dentro de ese tiempo, recuerden enviar el justificativo a la coordinadora académica para poder saber de su situación y no queden con una nota baja, sino que una nota pues de acuerdo a la actividad que ustedes realicen. Y recuerden, no realicen las actividades con inteligencia artificial, realícenlas ustedes. Listo, entonces con eso finalizamos el tema del día de hoy. Fue un inmenso placer estar con ustedes. Chao, chao.